Y lo que sé de Cristo no es suficiente. Ahora ha surgido algo que le llaman el Jesús histórico. El Jesús histórico, y algunos defienden esta idea del Jesús histórico. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran aparentemente engañadores, mentirosos, y ellos hicieron una religión, ¿no? de Jesús, una fábula de Jesús. Y de hecho muchos teólogos así lo creen. Los liberales, así le llaman, los liberales. ¿Y qué es lo que hacen? Lo único que hacen es matar la imagen de Cristo en sus corazones y en las personas pobrecitas que les escuchan. Matan la idea de quién es el Señor Jesucristo genuinamente. Por eso es que necesitamos a los apóstoles. Porque los apóstoles conocieron a Cristo Jesús humanamente y conocieron a Cristo Jesús resucitado. Y no solamente eso, sino recibieron la revelación de qué fue lo que sucedió y qué fue lo que hizo Cristo Jesús, qué fue lo que hizo Dios en su Hijo Jesucristo, lo cual es más y más importante para todos nosotros. Era necesario que Cristo Jesús muriera. ¿Por qué? Porque con Él íbamos a morir todos nosotros. Nuestro pecado iba a morir, íbamos a morir para la ley. E íbamos a morir para el mundo, por cierto. El diablo entonces ya no tiene potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muertos a este mundo. Y eso es lo que no logramos entender. No logramos entender y probablemente diría yo más bien no queremos entender. No queremos entender que ya estamos muertos para este mundo. Con esto no quiero decir que no hay que tener hijos y no hay que trabajar. No quiero decir eso. Quiero decir que tenemos que hacer todas estas cosas, pero entender que estamos muertos para esas cosas. Y nuestra prioridad es el reino eterno que viene después de este mundo. Este mundo se va a acabar. Dice el apóstol Juan, el mundo pasa y sus deseos. Este mundo va a pasar. Este mundo se va a acabar. Y los cristianos no logramos entender que nuestra verdadera vida viene hasta que este mundo termine. De hecho, el apóstol Pablo dice en Colosenses 3, creo que ya les había señalado ese pasaje, cuando Cristo nuestra vida está en Cristo Jesús. Cuando Él se manifieste, entonces nuestra verdadera vida, quién somos verdaderamente nosotros, se va a manifestar. Si quieren lo podemos ver. Colosenses 3. Ese versículo 4, pero les recomiendo que lean del 1 al 4. Bueno, leamos del 1 al 4. Colosenses 3. No vamos a explorar todos esos versículos, solamente es el 4 el que les estoy comentando. Versículo 1, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ya estábamos hablando de la resurrección en Gálatas. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, lo que habíamos visto. ¿Cuándo hemos muerto? Estos pasajes se complementan con Gálatas. Habéis muerto, ¿cuándo? Con Cristo. Con Cristo Jesús hemos sido juntamente crucificados. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuándo Cristo? Vuestra vida. Es un paréntesis muy importante. Vuestra vida. Él es vuestra vida. Porque estamos en Él y hemos sido creados en Él. Juntamente con Él hemos muerto y juntamente con Él tenemos vida. Lejos de Él, dice el Señor Jesús, lejos de mí, nada podéis hacer. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuestra verdadera vida es Cristo. Y eso no lo entendemos. Se dan cuenta que no es simbólico. Se dan cuenta que no es simplemente una imagen. Se dan cuenta que simplemente que no es algo para simplemente lavar nuestras conciencias, por así decirlo, sino que es una verdad absoluta espiritual divina. Que en este momento, al menos en este cuerpo, lo que vemos son señales y obviamente tenemos al Espíritu Santo, que no es una señal, Él es parte de nuestra herencia, Él es las arras de nuestra herencia y Él se manifiesta y a través de Él es que tenemos comunión con el Señor Jesucristo. Pero entonces ese es el punto central. Creo yo que es en esto en lo que falla mucha gente. ¿Cuál es su visión o cuál es su concepto, cuál es su entendimiento de Cristo Jesús?
El Señor Jesús hace esta pregunta y se la hace a sus discípulos. Y es muy importante esa pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Después los discípulos los discípulos les contestan y el Señor les dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién piensan que soy yo? Y es una pregunta, diría yo, para cada creyente. Tal vez no para todos los días, aunque si se la pueden hacer todos los días sería excelente. Para mí, ¿quién es Cristo Jesús? Aquel hombre que me salvó, murió por mí, mi sustituto. Aquellos que conocen un poco de doctrina, es mi sustituto, el sacrificio mediante el cual mis pecados fueron pagados y me dio entrada libre al cielo. Pero para el apóstol Pablo, y por eso es que tenemos que considerarlo a él por sobre todas las cosas. Él mismo dice, inspirado por el Espíritu Santo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y eso lo dice inspirado por el Espíritu Santo. Y se refiere no simplemente a sus obras, se refiere a su concepto, a su entendimiento, a su comprensión de Cristo Jesús. Él dice que por amor al conocimiento de Cristo, lo he dejado todo, lo tengo todo por basura. Lo tengo todo por basura. Otros entienden esa palabra basura más bien por excremento. Todas las cosas lo he dejado. ¿Está para quién es Cristo Jesús? Es simplemente el Salvador, lo cual es bueno. Y son salvos, está bien. Pero para aquellos quienes Cristo Jesús es la razón por la cual dejar todas las cosas con tal de seguirle. Esos son genuinamente discípulos de Cristo. Y a ellos y a ellas se les ha presentado genuinamente Cristo Jesús a través de su estudio, a través del evangelismo, a través de la predicación. Se les ha presentado genuinamente Cristo Jesús tal y como es. Por así decirlo, en una comparación como lo vio Saulo de Tarso y dejó todo. Se dio cuenta que el camino a donde iba lo iba a condenar nada más, lo dejó todo y por amor a Cristo Jesús lo entregó todo y lo perdió todo. Esos son los conceptos por los cuales el Señor Jesucristo dice: aquel que no estuviere dispuesto a dejar padre, madre, hijos por causa de mí, no es digno de mí. El Señor no nos estaba pidiendo dejar a nuestra familia. El Señor no nos está pidiendo dejar a los seres queridos. El Señor nos está pidiendo que Él sea lo primero y lo más importante, pero esto depende del concepto de cada quien. Ténganlo por seguro que la salvación no se pierde. Si usted cree que Cristo Jesús es Señor y confiesa que Dios lo levantó de entre los muertos, es salvo. Romanos 10. ¿No? Somos salvos, está bien. ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Quién es Cristo Jesús para usted? ¿Cuál es su concepto de Cristo Jesús? Podríamos ponernos a juzgar un poco a los hermanos, digamos aquellos que no llegan a la iglesia. Me refiero viviendo tal vez a unas cuantas cuadras y no llegan. Exacto. ¿Cuál será su concepto? ¿Cuál es su comprensión? Si usted no lee la palabra de Dios, si usted no quiere aprender quién es Cristo Jesús, y de hecho para aprender quién es Cristo Jesús tiene que leer toda la Biblia, no tiene que leer solo los evangelios. Los evangelios son el centro, pero tiene que leer toda la Biblia para conocer quién es Cristo Jesús. Pero no quiere, no le gusta. ¿Cuál es su concepto de Cristo Jesús? ¿Cuál es su entendimiento? Es de eso de lo que habla el apóstol Pablo. Y ese es el verdadero sentido. Quieren juzgar, quieren entender, quieren comprender. Este siervo de Dios, porque sí tenemos que juzgar. De hecho, dice el apóstol Juan que probemos a los espíritus. No todos los espíritus vienen de Dios. Tenemos que probar a los espíritus qué es lo que nos dicen. Y con esto me refiero a todos los que predican. ¿Cuál es el espíritu de los que predican?
¿Cuál es el espíritu de los que enseñan? ¿Cuál es el espíritu de esta iglesia? ¿Cuál es el concepto de esta iglesia? Presentarme a Cristo Jesús como genuinamente crucificado en gloria y en majestad, y por quien yo recibo la resurrección y he nacido de nuevo y he crecido y soy una nueva criatura. Y mi concepto es tal de que, como dice Colosenses, mi vida está en Él. Mi vida está escondida en este momento en Él. Esta no es mi vida. Esta no es mi vida. En este momento, como dice el apóstol Pablo en el versículo 20 de Gálatas, lo que vivo en la carne, como si fuera una ropa, como si fuera un vestido. Lo que vivo en la carne. Mi vida está escondida en Él. Y cuando yo vaya con Él, voy a mi vida genuina. Y cuando Él establezca su reino sobre esta tierra, pues entonces voy a tomar mi herencia, la herencia que Dios me ha prometido. Pero mi herencia yo no la voy a recibir acá. Aquel que desprecia su vida, la salvará. ¿Se recuerdan de ese pasaje? El Señor Jesús lo dice, que desprecia su vida por causa de mí. Y aquel pasaje de la perla de gran precio, ¿a qué se refiere? Se refiere a Él. Él es la perla de gran precio. No se refiere a la salvación. Él es la perla de gran precio. Él es la vida eterna. Él es lo más importante. Dios lo señaló como el centro de todas las cosas. Por eso Él es el primero de los muertos. Él es el primero en toda la creación. Él es lo más importante. Para que nosotros entendamos que Él es lo más importante para mí. Me provoca amor. ¿Cuánto amor me provoca eso? ¿Cuánto deseo a Cristo Jesús? ¿Cuánto deseo del Señor Jesucristo? ¿Por qué no decirlo? Es lo mismo con las iglesias, es la misma historia. Esta iglesia puede estar muy bonita, pero me presentan a Cristo Jesús tal y como Él es. Y con eso, la prueba de que lo hacen es que yo dejo mi vida, que yo anhelo servirle, anhelo buscar, anhelo ser fiel, anhelo honrarle cada día más, cada día más. Eso es lo que habla el apóstol Pablo acá. Podemos juzgarnos a nosotros mismos, podemos juzgar nuestra iglesia local, podemos juzgar a quienes nos predican, a quienes nos enseñan, qué es lo que nos dicen. Ah, puede ser un gran doctor, puede ser un gran maestro en las escrituras, un gran conocedor de hebreo o de griego. Pero si no me muestra a Cristo Jesús no sirve de nada. ¿Se acuerdan aquel pasaje donde dice el apóstol Pablo? Yo puedo tener tal fe que puedo puedo trasladar montes, pero si no tengo amor, no me sirve de nada. No soy nada. No soy nada. Pues en cierta medida se aplica lo mismo acá. Puedo tener mucho conocimiento, puedo tener un gran don de Dios para la oratoria o para la enseñanza, para hacer entender a alguien, pero si yo no le presento a Cristo Jesús tal y como es, si yo falto a la imagen y a la gloria de Cristo Jesús, a esas personas, no sirve de nada lo que estoy haciendo. Y todos mis estudios y todo lo que he hecho no vale nada. No tiene sentido. Más bien, diría yo, de una forma desconocida, sin entender, sin comprender, pero estoy extraviando a la gente porque les estoy alejando de Cristo. Tal vez no lo estoy haciendo intencionalmente, tal vez ese no es mi deseo, pero los estoy alejando de Cristo. Eso era lo que hacían los apóstoles. Ese era el propósito de los apóstoles y es la razón precisamente por la cual el Espíritu Santo glorificaba tanto el mensaje de ellos. Buenas tardes, Vilma. Perdón que no le di la bienvenida. Qué bueno que se conectó. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.
Siempre el principio del estudio, y se acuerdan que la grabación lo pueden ver, ¿verdad? No tengan pena. Más adelante envío la grabación. Ese era el propósito de los apóstoles. Y eso era lo que hacían los apóstoles. Y por cierto, no solamente el apóstol Pablo, era lo que hacía Pedro, era lo que hacía Juan, era lo que hacía Mateo, Felipe, Tomás, etcétera. Todos ellos hacían lo mismo, Andrés. Lo que hacían era presentar a Jesucristo el crucificado. De hecho, el apóstol Pablo, tenemos esa experiencia y tiene que ver con esto. En cierta medida, él va a Atenas y va a predicar al Señor. Y empieza a hablar sobre filósofos y empieza a hablar, y él conocía perfectamente todas estas cosas. Es entonces cuando concluye, y esto lo hace escribiéndole a los Corintios, es entonces cuando concluye, tuve temor y temblor. Hasta que entonces me propuse no conocer nada más, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es a eso a lo que se refiere. Nuestro mensaje y nuestro propósito es el Señor Jesús. La glorificación del Señor Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Cuál es la comprensión del Señor Jesús? Y cambiar el pensamiento de los hermanos hacia entender a Cristo Jesús crucificado y por ende su conclusión o su propósito o lo que queda, la respuesta de ellos es que amen más a Cristo Jesús y que le amen de tal forma que le puedan entregar su vida. Es por eso que habla tan absolutamente el apóstol Pablo. No hay otro medio, no había otra forma. No importan nuestras buenas obras, jamás nos íbamos a unir a Dios. Por ende, ¿por qué? Porque no somos justos. No importa cuántas buenas obras hagamos, no podemos justificarnos a nosotros mismos. La única forma, el único medio, el único puente que existía para obtener la justificación y por ende tener una relación directa con Dios era a través de Cristo Jesús y su muerte. ¿Por qué? Porque en Él todos nosotros hemos muerto. Todos nosotros fuimos crucificados. Cuando Él fue crucificado, todos nosotros fuimos crucificados. Pero cuando Él resucitó, todos los creyentes nacimos a una nueva vida. Fuimos creados de nuevo. Tenemos una nueva creación y esta es la certeza que tienen que tener, que hay un nuevo ser, una nueva creación, nuevos pensamientos, nuevos deseos y nuevos propósitos que están íntimamente ligados a Dios. No como yo era antes, alejado de Dios, apartado de Dios, desinteresado de Dios y sobre todo sin conciencia. Eso es lo que éramos antes, sin conciencia. Hacía esto malo y ¿qué me importaba? Desobedecía de esta manera y no significaba nada para mí. De hecho, todo lo contrario. Cualquiera que se quisiera meter conmigo, me enojaba, me molestaba. Yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, esas son las actitudes de aquel que no ha nacido de nuevo o que ni siquiera entiende que ya ha nacido de nuevo y que sigue en rebelión. Esas son las actitudes de una persona rebelde, alejada de Dios, desobediente, sin conciencia. Es que ni siquiera nos sentíamos mal. Tal vez nos sentimos mal al principio, la primera o la segunda vez que lo hicimos. De ahí no nos importó para nada. Seguimos haciendo lo malo y ¿qué nos importa? Pero la nueva criatura no es así. La nueva criatura tiene nuevos sentimientos, tiene nuevos propósitos. Por eso venir a Cristo no es simplemente levantar la mano y medio ir a la iglesia o ir a la iglesia. No ese es el propósito. Hay un cambio en el alma. Tiene que haber un cambio en el pensamiento. El Espíritu Santo está ahí moldeando y transformándonos. Si no, no hay ningún cambio. Y si no hay ningún cambio, pues el Espíritu Santo de seguro no está en nosotros. Nosotros no hemos nacido de nuevo. Y muy probablemente es porque hemos creído mal en Cristo Jesús. Porque no entendemos. ¿Para qué vino Jesús? ¿Por qué murió Cristo Jesús? Se nos dice, sí, murió por nuestros pecados. Pero ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue destruirnos y crearnos de nuevo en Él. Por eso el apóstol Pablo lo califica como el segundo Adán. A través del primer Adán,
A través del primer Adán nació la raza. Y tal es el terrenal, dice el apóstol Pablo, así los terrenales. Tenemos la imagen de él. Él es el segundo Adán. El Señor Jesucristo es el segundo Adán. ¿Por qué? Porque nació de él otra raza, solo que es una raza espiritual, al menos de momento. Cuando Cristo Jesús se manifiesta, entonces nuestra verdadera imagen, que está basada en la gloria y el resplandor de su majestad, el Señor Jesús me refiero, entonces nos vamos a manifestar juntamente con Él. Eso es lo que nos espera. Y eso es lo que somos. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Es decir, para ganarme lo que tengo que hacer, nada. Pero mi conciencia ha cambiado. Y mi mente ha cambiado y tengo que demostrarlo. Mis pensamientos han cambiado. Es por eso que ahora la maldad que antes hacía me duele y ya no quiero volver a hacerla. Y lo bueno que antes no quería hacer, esas provocaciones que me gustaba responder, que me gustaba contestar, ahora ya no lo quiero hacer. Ahora quiero ser diferente, necesito ser diferente, no para salvación, sino porque he sido creado de nuevo. He sido hecho una nueva criatura, pero todo se basa en si Jesucristo se ha manifestado en mi vida. ¿Cuál es mi concepto del Señor? ¿Cuál es mi comprensión de Él? Lo conozco humanamente y lo conozco glorificado. Lo entiendo, creo y he depositado absolutamente toda mi confianza en Él. Hemos depositado nuestra confianza absolutamente en Él. Bueno, empecemos por que no nos queda de otra. ¿Por qué? Porque las buenas obras no nos van a salvar. No nos justifican absolutamente para nada. Y todo lo demás solamente son religiones, es decir, son creaciones humanas, inventos humanos, que jamás nos van a llevar a Dios. Y lo que nos queda es ser ateos. Y los ateos, pues obviamente están condenados. Y no solamente están condenados, sino que son ineptos por naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos simplemente yo no sé, yo no sé, yo no sé, y en eso basan toda su existencia. ¿Por qué nacimos nosotros? ¿Por qué vinimos nosotros? ¿Por qué el hombre fue desarrollado? Y como creen en la evolución, ¿por qué el hombre evolucionó? No sé, no sé, no sé. Eso es en lo que basan toda su existencia. Por ende, el único camino es Cristo Jesús. Pero ¿cómo creemos en Cristo Jesús? ¿Cuál es nuestro concepto de Cristo Jesús? Entonces, se dan cuenta. Es muy importante entender y es muy importante también empezar a cambiar, ¿no? Dejemos ya esos conceptos, y no quiero decir que sea malo, pero dejemos esos conceptos que evangelizar es solo decirle a alguien, Jesús te ama, murió por ti, aceptas, sí o no, y ya estuvo. Es un evento, es una situación maravillosa, no solamente el evangelizar, sino el enseñar a una persona, el predicarle a las personas. Es un evento espiritual maravilloso en el cual presentamos a Cristo Jesús. Tal y como genuinamente es un milagro. Y de la misma manera como Saulo de Tarso confiaba en en su ley, en sus buenas obras, en lo intachable que era, de hecho incluso hasta en sus ropas, porque aún hasta el día de hoy utilizan ciertas ropas especiales, supuestamente siguiendo la ley. Entonces, todo eso se desmoronó. Eso es lo importante. Nosotros no presentamos a Cristo Jesús como una opción más, como una religión más, como un método más. De hecho, la Iglesia Católica dice que ellos son nada más una opción, una opción para llegar a Dios, y eso lo dice la Iglesia Católica literalmente. Pero el Señor Jesucristo no es un método más, es el único método que existe para que el hombre pueda ser justificado delante de Dios y por ende tener una relación directa con Dios. De ahí no existe nadie más. No existe ningún método, no existe ninguna forma
Por lo tanto, no es simplemente darle un mensaje o darle unos pasos a esa persona. Si nosotros queremos evangelizar a alguien, si nosotros queremos hacer conocer a alguien el camino de Cristo, tenemos que presentarle a Cristo tal y como Él es, el crucificado, en quien todos nosotros hemos muerto y Él nos da nueva vida. En Él hemos sido creados otra vez. Por lo tanto, es imposible que nosotros lo hagamos. Es un milagro del Espíritu Santo. El evangelismo, la predicación, la enseñanza, el Espíritu Santo tiene que estar íntimamente ligado en eso. Por lo tanto, tiene que haber mucha oración. Cuando nosotros hablamos con alguien, ¿qué tanto oramos por esa persona? Cuando nosotros queremos evangelizar a alguna persona, ¿qué tanto oramos por esa persona? ¿Qué tanto le encomendamos a esa persona? ¿Qué tanto estudiamos? El estudio es importante, pero ¿se dan cuenta que la obra la hace Dios a través de su Espíritu Santo que está en nosotros? ¿Se dan cuenta que el propósito no es simplemente que levante la mano, que diga acepto? Como cuando se propone matrimonio, ¿no? ¿Acepto? No, no es eso. Es que Jesucristo se ha presentado a esa persona genuinamente tal y como es. De los mejores ejemplos que tenemos de eso es el ladrón que murió a la par de Cristo Jesús, aquel que estaba crucificado. Y recuerdan que había uno sarcástico, fastidioso, ¿no? Si de verdad eres quien eres, pues entonces libérate y libéranos a nosotros también, ¿no? Pero ¿qué dice el otro? ¿Qué dice el otro? Nosotros recibimos y estamos recibiendo lo que justamente merecen nuestros hechos. Eso es lo que deberíamos decir todos nosotros antes de venir a Cristo Jesús. Llegar a ese concepto, llegar a ese entendimiento. Verdaderamente merecemos la condenación. Ese es el principio del evangelismo. No merecemos ni siquiera la misericordia de Dios. Pero pido misericordia. Y eso fue lo que hizo el ladrón. Pido misericordia. Ahora, de una forma que a mí me sorprende. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mientras le habían puesto rey de los judíos, le habían puesto una corona para burlarse de él. Los soldados romanos lo molestaban, lo golpeaban, lo fastidiaban, burlándose de lo que decía la gente que era el rey, ¿no? Este hombre dijo, no solamente eres el rey, yo sé que tú vas a regresar, yo sé que tu reino es eterno, yo sé que tú eres el Mesías, que tu reino no va a tener fin así como Dios prometió a David. Es que de todos los apóstoles ninguno dijo eso y el único que estaba en ese momento de la crucifixión era Juan, a la par de las mujeres. Pero este hombre, acuérdate de mí, ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. Yo no merezco la salvación, yo no merezco bien, pero solamente te pido misericordia. Creo en ti, creo quién eres. Estos se están burlando de ti, estos te escupen, estos te golpearon, estos te clavaron. Pero yo sé que tu reino es eterno. Yo sé que tú eres más que este cuerpo que está muriendo aquí. Un ladrón. Un ladrón. Qué gran fe. ¿Y por qué viene esa fe? ¿Cómo podemos tener esa fe? ¿Cómo podemos alcanzar esa fe? Conociendo a Cristo Jesús claramente. Que se nos ha presentado Cristo Jesús claramente como Él es. Ah, sí, es que Cristo Jesús fue crucificado. No me refiero a eso, me refiero a que tengamos un concepto. Me refiero a que lo conozcamos más, que lo entendamos más y que lo aceptemos más que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Y que por supuesto nos aferremos a eso, a ese entendimiento, no al Jesucristo histórico, como le tratan de llamar ahora, en donde alejan sus milagros, alejan lo que Él es. Por eso
El concepto de Jesucristo histórico es malo, porque se trata de entender a Jesús simplemente como humano cualquiera. Y él no era un humano cualquiera. Y este ladrón lo entendió que estaba muriendo, pero todavía le habla como, vas a morir, pero te vas a levantar, o no vas a morir. No sé nada, el ladrón prácticamente le está diciendo, yo no sé nada, pero yo solamente te pido a ti misericordia. Y sé que tú eres más. Que tú eres más que un hombre al cual están insultando. Sé que tienes poder. Así que Cristo Jesús tiene poder para justificarnos. Cristo Jesús tiene poder para darnos esa nueva vida. Cristo Jesús tiene poder para hacer que esa nueva vida viva en nosotros. ¿Lo creemos o no lo creemos? O no lo queremos creer. Porque queremos seguir viviendo como antes. Porque queremos seguir siendo lo que éramos. Y es ahí donde se aplica lo que el Señor dice. Aquel que no menospreciare su vida. Aquel que no despreciare su vida. No es digno de mí. O como dice también otro pasaje. Aquel que quiera venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Bien, ya hemos pasado bastantes minutos en este versículo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Más bien es un desafío esto, si se dan cuenta. Es un conocer a Cristo Jesús como verdaderamente es. Y que se nos presente a nuestra mente, a nuestra concepción, a nuestra alma. No una visión como la que vio Saulo de Tarso, pero una visión espiritual, llamémosle así. Comprensión, concepto espiritual. Algo que esté afuera de nosotros y entender que verdaderamente Él es aquel por quien vale la pena dejarlo todo. Porque Él verdaderamente es eso. El punto es, ¿lo entendemos? ¿Lo conocemos así? ¿Lo comprendemos de esa forma? ¿Se me está presentando de esa manera? ¿Y qué tal cuando evangelizamos o enseñamos o hablamos de Él a otras personas? ¿Lo presentamos así? Pues son principios fundamentales. Si para mí Él no es aquel por quien yo dejo todo, pues yo no lo puedo presentar de esa manera. Yo no puedo hablar de Él de esa forma. Y yo no puedo hacer a otros entender lo que yo no entiendo y como yo no veo a Cristo Jesús. Bien, no sé si tienen algún comentario. Ahí terminó el estudio. Y como les comentaba, hermanas, obviamente ya con la grabación ya pueden ver el principio del estudio, al igual que todos los demás hermanos que lo verán, ¿verdad? Ya completo.